Bienvenido a mi canal El Arconte. Estamos aquí de nuevo con el abogado José Ortega, un abogado contra el nuevo orden mundial. También nos acompaña el periodista argentino Carlos Senra. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Pedro, buenas noches y buenas noches a José también, por supuesto. Y buenas noches, José Ortega, un abogado contra el nuevo orden mundial. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Pedro. Pues estoy mejor que el otro día. Quiero, antes de intervenir, pedir disculpas a Pedro Rosillo, a Carlos Senra y a todos los suscriptores y televidentes del canal por el problema que hubo el jueves cuando no se pudo hacer el directo, porque simplemente es que me quedé sin internet de buenas a primeras. Por lo demás, pues estoy bastante bien y espero que vosotros también. Bueno, se ha congelado otra vez la imagen, pero esperemos que no, que siga. Quiere decir, lo importante en estos directos es la voz, más que la imagen, ¿no? Yo veo bien, ¿eh? Sí, ¿no? Vale, Sí. pues sigamos con la entrevista. Mientras que sea así, sigamos con la entrevista. José Ortega, ¿qué es el Manifiesto 2012? Manifiesto 2012 es el resumen de un folio que escribí en diciembre de 2012 sobre un proyecto de ley de reforma a la Constitución que escribí en agosto de 2012, que contiene lo que, bajo mi punto de vista, deben ser todos los ingredientes para que la democracia no sea un cuento y una falsedad y una mentira como es, sino que sea una democracia que realmente puedan controlar los ciudadanos, y que contiene pues una serie de claves que son sencillísimas y que son básicas y que a lo mejor pues explico las principales. Las principales claves son las siguientes. Nosotros tenemos un problema que consiste en que si Carlos, tú y yo ahora queremos formar un partido político y tenemos unas ideas absolutamente geniales y unas iniciativas muy buenas, no nos vamos a comer nada. ¿Por qué? Pues porque no tenemos los millones de dólares que hacen falta para salir a medios de comunicación y que nos escuchen, etcétera. Esto a mí me condujo a escribir una norma que establecía un control para la democratización del acceso a las elecciones como derecho de sufragio pasivo, es decir, para que te puedan elegir. Y esa norma pues es muy simple. Todo el dinero, toda la pasta que se gastan en campañas electorales, todo esto que vemos de empapelar las calles con 20.000 fotografías de un candidato, sonriente o no, todo esto de un candidato que va cogiendo un avión y va de ciudad en ciudad y da 3 mítines en un día, todo esto, un tren electoral que va y que viene, que eso es una cantidad inmensa de dinero, inmensa, que se invierte en eso. En absoluto y para nada tiene como finalidad el hacer llegar un mensaje a los electores. La finalidad que tiene eso es, obviamente, es que lo tenemos delante y no lo vemos. Este es el problema. Es generar un foso económico insalvable entre los partidos políticos que podrían surgir espontáneamente del pueblo, de la sociedad, sin ningún tipo de relación con las mafias, que son los partidos políticos, y que esos partidos pues que pudieran competir, que no pueden competir en igualdad de condiciones por culpa de que las condiciones son esas, que hace falta muchísimo dinero. Entonces, para contrarrestar eso, la fórmula es muy simple. Se prohíben, no porque es mucho decir, pero se restringen al máximo el gasto en campañas electorales, y las campañas electorales pues se tendrán que hacer de otra forma. Esa otra forma es mediante la cesión de espacios electorales gratuitos en todos los medios que utilicen el espectro radioeléctrico, públicos y privados, y a través de Internet, que ya se sabe que se ha convertido la red social a la televisión. Y cuando digo que son todos los medios de comunicación que utilicen el espectro radioeléctrico, radios y televisiones públicos y privados, lo digo porque una cosa en la que no reparamos, que también es otra cosa que tenemos delante y no la vemos, es que el espectro radioeléctrico es dominio público. De la misma forma que la Plaza del Pueblo es dominio público y que la playa es dominio público, el espectro radioeléctrico también es dominio público. De la misma forma que la playa, si hay un chiringuito, se explota mediante autorización o concesión, las televisiones y las radios también están explotando el espectro radioeléctrico mediante concesión.
Todas estas televisiones privadas, que ya se sabe las que son y que están utilizando su concesión del espectro radioeléctrico para lo que la están utilizando, es decir, para volver cada vez más idiota al pueblo español, pues están trabajando mediante concesión. Y si están trabajando mediante concesión, pues qué cosa más sencilla si se trabajara con objetividad y con propósito de eficacia que imponer en el pliego de condiciones de la siguiente renovación: oiga, usted tiene que ceder, le guste o no y quiera o no, espacios gratuitos para que los candidatos de las elecciones pues que hablen y que cuenten lo que les dé la gana. Con esto sí que se conseguiría que si nosotros 3 o cualesquiera otros 3, otros 10, otros 20 quieren entrar en política y quieren formar un partido político, pues que tengan opciones. Y eso es una de las fórmulas que es simple, pero más simple no puede ser. Y realizable, ¿eh? Realizable en la teoría, porque luego esto hay que convertirlo en realidad. Y hay otra medida también igualmente sencilla, que es una medida que tiene la orientación de terminar con la corrupción política y económica. Después de que yo escribí el Manifiesto 2012, la reforma de la Constitución, el Partido Popular hizo la Ley de Transparencia. La propuesta que yo había hecho era que todas las cuentas, todos los números, todos los tickets, todos los extractos de tarjeta Visa, todos los contratos administrativos, todas las nóminas de funcionarios contratados, personal interino y todo lo que signifique gasto de la administración, que lo soportamos todos, todo eso está en Internet todo el rato a disposición de cualquier persona en cualquier momento. Para las personas que no tengan Internet, esos datos deberían estar en papel en las bibliotecas públicas, y si son demasiado espesos para una biblioteca pública, pues en las bibliotecas públicas debería de haber una fórmula para que quien no tenga Internet o quien no sepa cómo funciona Internet o las dos cosas, pues que fuese asesorado y que se le explicase cómo puede hacer para enterarse de cómo son las cuentas y qué es lo que han hecho con el dinero. Esto, si yo digo que es casi una garantía de que se elimina la corrupción de España, es porque nunca jamás, esto es tan aleatorio que nunca un político corrupto podrá tener la certeza al 100% de que un economista en paro o un asesor fiscal con insomnio no va a estar dedicándose a mirar a ver qué pasa con estas cuentas y a ver qué pasa con estos tickets y a ver qué pasa con todo esto. Esta fórmula, pues parece claro que es preferible a la ley de transparencia, porque la ley de transparencia implica que tú tienes un derecho a que la administración te proporcione una información, pero esa información la administración te la proporciona si quiere, y si no quiere, no, y normalmente es que no. Ahora, por ejemplo, con este tema del virus que tenemos, pues yo hace tiempo que redacté un modelo de escrito para que por ley de transparencia se pidiera al Ministerio de Sanidad la información científica médica que confirmase la efectiva existencia de un virus, porque cuando hicieron el Real Decreto de Alarma, en la exposición de motivos, que es larguísima, no dice aquí hemos descubierto que hay un virus, hemos despiezado el virus, hemos secuenciado el virus, le hemos hecho fotos y tal, y nos hemos hecho fotos con el virus. No. Dicen que han dicho la OMS que hay un virus. Entonces no había constancia efectiva de la existencia de ese virus. Entonces, por ley de transparencia, le hemos pedido al Ministerio que muestre los informes científicos que, en su caso, confirmen la efectiva existencia de un virus, y de eso nada. Y luego también hemos pedido, en el mismo escrito, que los informes científicos que justifiquen la eficacia de la fiabilidad del test rápido. Y, por supuesto, que nada de nada. Claro que esto lleva después a donde yo quería ir. Yo quería ir a un recurso contencioso administrativo. A vista de que no contestan, pues te vas al recurso contencioso administrativo y al final consigues una sentencia en la cual se le condena a la administración a que saque los informes. Si no saca los informes porque no existen, porque no hay virus o porque no han podido acreditar que haya virus,
esa sería una manera de empezar a desmontar las mentiras. Pero hoy por hoy, pues hay que montar un recurso contencioso administrativo, hay que pagar un recurso contencioso administrativo, te tienes que ir con procurador, si te dicen que no, te condenan las costas, y esta fórmula de que todo el mundo tenga acceso absolutamente a todo, por lo menos en el ámbito de las cuentas, en el ámbito económico, pues es clara, es directa, es independiente y no requiere de ningún tipo de intermediarios que tú vayas y le pidas, oiga, deme esto, y que decida si te lo va a dar o no. O sea, que eso sería una manera que yo creo que podría funcionar muy bien para que todo el mundo se abstuviera de meter la mano en donde no debe. Otro procedimiento que proponía es el tema del voto directo de leyes con la firma digital o con el DNI electrónico. Pero claro, esto es algo que a veces no se entiende bien, porque me llegó hace un tiempo una propuesta de un abogado de Oviedo que había hecho un documento que se llamaba algo así como de justicia poética, que decía que efectivamente pues, que las leyes las votaran los ciudadanos, y eso es imposible. Eso es imposible, porque eso lleva una carga de trabajo absolutamente brutal y eso es inasumible para la gente. Sea un panadero que está haciendo pan de madrugada en su horno, no se va a dejar lo que está haciendo para estudiarse un proyecto de ley sobre, por ejemplo, la seguridad social y así sucesivamente. Entonces, yo lo que propongo en esa reforma de la Constitución es que efectivamente que los ciudadanos estén habilitados para aprobar mediante su voto directo con el DNI electrónico, mediante democracia directa, no democracia representativa, no todas las leyes, pero sí algunas. Y esas algunas son justamente las leyes que afectan a los derechos fundamentales de la persona. Y aquí hay una paradoja sospechosa en la Constitución española que consiste en que hay unas materias que están excluidas de la iniciativa legislativa popular y todo el tema de desarrollo de derechos fundamentales de la persona forma parte de esas materias que están excluidas. Quiere decir que los temas que más nos afectan y que más nos interesan y donde más tenemos necesidad de opinar y de expresar nuestro punto de vista y tal, por ejemplo, derecho de concentración, manifestación, el derecho a la integridad física y moral, todos esos que son derechos fundamentales de la persona, el tema de la protección del domicilio, artículo 18 de la Constitución, no hay posibilidad de implementar una iniciativa legislativa popular para desarrollar o para intentar que se aprueben algunas normas o que se reformen algunas leyes como quieren los ciudadanos. Y esto es justamente lo que yo creo que está mal y le doy la vuelta en este proyecto de ley y lo hago exactamente al revés. Esto sí es viable porque el tema de derechos fundamentales de la persona, primero, no es un tema técnico que requiera conocimientos técnicos, como puede ser la ley de puertos, la ley de costas o la ley de telecomunicaciones. Y además porque no hay esa frecuencia y ese ritmo tan alto de aprobación de proyectos de ley, de tramitación de proyectos de ley, como sería si estuviéramos hablando de cualquier tipo de materia, de cualquier tipo de materia legal. Por supuesto que el tema del control de las cuentas, el control de las cuentas son para cualquier tipo de administración pública, la administración del Estado, la administración autonómica, las asociaciones que cobran subvenciones, todas estas que dicen que llaman los chiringuitos de la cosa de las señoras, etcétera, las corporaciones de derecho público, como los colegios profesionales también, y básica y fundamentalmente, y esto es muy importante, los partidos políticos. O sea, los partidos políticos no tenemos que olvidar que son clubes privados, son clubes privados, son como la Asociación Musical Santa Cecilia, pero que tienen un papel de relevancia constitucional, pero son grupos privados. Entonces, yo, por ejemplo, yo estoy muy, muy interesado en eso porque he estado estudiando, he estado intentando comprender por qué
por qué los políticos legislan y trabajan contra los ciudadanos en vez de al revés. Y he estado intentando comprender por qué el gobierno, el de Madrid y todos los demás, pues en vez de dictar normas en favor de los ciudadanos, dictan normas en favor de las multinacionales y de las... Y ya eso pues lo encontré la clave hace tiempo, y la clave es en la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos, que establece que se pueden hacer donaciones a los partidos políticos. En el proyecto de reforma de la Constitución que he hecho yo, se prohíben rigurosamente las donaciones opacas. Opacas quiere decir que nadie sabe que existen. Entonces, esta ley orgánica la han diseñado ellos, la han escrito ellos para ellos y para beneficiarse ellos. Lo que dice es que son legales las donaciones a los partidos políticos y que tendrán que ir a revisión esas donaciones al Tribunal de Cuentas, por supuesto, que se prohíben las donaciones finalistas. Las donaciones finalistas son las que se harían a cambio de algo. Pero claro, nadie va a ir al notario a hacer una donación al partido del qué sé yo para decirle, mira, yo te voy a donar tanto dinero a cambio de que tú me des a mí la contrata de basura de mi pueblo. Entonces, las donaciones que no superen 30.000 euros al año no tienen que pasar por el Tribunal de Cuentas. 30.000 euros al año me parece muy poco. Pero ahora vamos a ir a un caso práctico, que a mí particularmente pues me enerva. Es un tema que tiene que ver con la salud. Tú te coges cualquier libro de nutrición que no esté escrito por un tipo del sistema y te dice que las grasas trans, es decir, las grasas vegetales, destruyen el sistema cardiovascular. Las grasas trans son los aceites de girasol y de maíz, me parece, que como no se mantienen sólidos a temperatura ambiente, pues con ellos no se pueden transformar en una pasta para hacer con ellos cosas, para cocinar y para hacer margarina y para hacer todo esto. Entonces lo someten a un proceso de transformación química que se llama la hidrogenización de las grasas. Eso da lugar, al parecer, a la aparición de una molécula que no existe en la naturaleza. Es una molécula que es como si viniera del planeta Marte. Y entonces tú eso te lo estás tragando. La publicidad de todos los productos de alimentación que están hechos a base de grasas vegetales se preocupa muchísimo de decir grasas vegetales como si eso fuera una virtud, como si eso fuera una cualidad. Y sobre todo en las margarinas, cuando te encuentras con cualquier bote de margarina de la marca que sea, lo he visto, esto en España es así, y en Alemania pues también por vínculos familiares desayunando ahí en Alemania pues también tuve ocasión de verlo. Dice, es que esto no lleva colesterol y con esto están sugiriendo que no te va a dar un infarto porque tú estás tomando margarina en vez de estar tomando mantequilla. Pero lo que pasa con la margarina es que la ingesta de grasas trans, pues digamos que parece ser que no sé cómo funciona, pero funciona, que lesiona los vasos sanguíneos y te puede destruir y deteriorar el sistema cardiovascular. Entonces, ¿cómo es posible que los organismos de control de consumo y de sanidad en España, los unos y los otros, permitan la publicidad de las margarinas bajo la vitola y el eslogan de que te protege y de que son cardiosaludables, que te protege el sistema cardiovascular, etcétera, cuando esto es al revés? Es al revés. Bueno, pues una hipótesis, que no quiere decir que funcione así, pero que para algo están las capacidades deductivas y la lógica. Una hipótesis es la siguiente. A ver, ¿cuántos fabricantes hay de margarinas en España? No sé, 10, 20, 30, no lo sé. 30.000 euros al año cada fabricante. Cada fabricante 30.000 euros al año, no más. Eso no va a ningún sitio. Eso no va al Tribunal de Cuentas. No tienen por qué explicar que han recibido ese dinero. Ese dinero los partidos políticos se lo tragan. Y si se lo tragan, ese dinero, y si yo estoy en lo cierto,
porque tampoco lo puedo afirmar porque no tengo rayos X en los ojos y no lo he visto. Entonces, esa podría ser la razón de que las autoridades de sanidad, que están integradas por personas que pertenecen a partidos políticos, supuestamente y aparentemente y hipotéticamente comprados de forma miserable por los industriales, en este caso de la industria agroalimentaria, pues entonces, en agradecimiento a los supuestos y quizá y presuntos dineros recibidos de manera total y absolutamente opaca, pues entonces ellos, ya está, la consecuencia es que decir, no, vamos a dejarlos a estos que hagan la publicidad que les dé la gana y que cuenten lo que quieran, y así con todo. Entonces, esto lo digo ahora porque una vez me decía Susana, una activista de no sé qué parte de Cataluña, me decía, oye, a ver si, ¿cómo te puedes meter tú con el tema de la financiación de los partidos políticos para ver si se pudiera esto tocar o modificar o tal? Y entonces, claro, cuando me lo estuve mirando, me encontré con el muro de la Constitución española, que es que prohíbe que la iniciativa popular, porque si no, qué cosa más fácil, que organizar una iniciativa legislativa popular, que prohíbe la iniciativa legislativa popular para materias que tengan que ser objeto de ley orgánica, como el desarrollo de hechos fundamentales de la persona en materia de ley orgánica, pues se terminó. Entonces, ahí no se puede intervenir. Con esta fórmula que yo propongo, pues todo esto cambiaría, porque entonces los ciudadanos sí que podríamos aprobar o desaprobar o reformar o modificar esas leyes que son las que realmente nos interesan. Imagínate, por ejemplo, por ley de seguridad ciudadana y este tipo de cosas. No sé si queréis que siga contando más cosas de la reforma o alguien quiere ¿Le puedo preguntar algo, José? Sí, claro. Sí, fuera de lo que está contando, que obviamente es tanto interesante como importante, transparentar el financiamiento, la comunicación. El Manifiesto 2012 contempla de alguna manera, por un lado, que haya menos políticos y por otro lado, que se transparente el armado de la administración, que no sea un club de amigos o un club privado, como usted decía. No contempla que haya menos políticos, pero sí que contempla la creación de las bases legales y sobre todo constitucionales más que legales para que el poder pase a los ciudadanos a través de estos mecanismos, porque, insisto, si nosotros tres formamos un partido político, entonces no somos de ninguna mafia, no vamos a Bilderberg, no nos dan instrucciones y a partir de ahí pues hay muchas cosas que se podrían normalizar, incluyendo algo que ha dicho tantas veces Pedro, y cada vez que lo dice Pedro yo digo, ¿cuánta razón tiene este señor? Que es el tema de meterle ya el tenedor a las comunidades autónomas. O sea, yo me conozco bastante bien cómo funciona la administración de las comunidades autónomas porque he estado trabajando muchísimos años en el sector pesquero y entonces las competencias en temas de cofradía de pescadores y de gestión del sector pesquero, que son del Estado, pero hubo un momento de ordenación del sector pesquero, pasaron a las comunidades y bueno, yo sé sé cómo funciona eso por dentro y entiendo que hay duplicidades. Yo voy a comentar, por ejemplo, lo digo por lo del número de los políticos, os voy a comentar, por ejemplo, algo que es de payaso, es muy absurdo. Cuando hicieron la Constitución reservaron en el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de pesca, la pesca era competencia del Estado, pero la pesca en aguas interiores es competencia de las comunidades autónomas. Parece ser que hubo alguien que metió la pata y no sabía lo que eran las aguas interiores y se creyó que las aguas interiores eran las aguas continentales. Las aguas continentales son las aguas continentales y las aguas interiores las aguas interiores. Las aguas interiores son las líneas que quedan por dentro de lo que se llama las líneas de base recta que forman el límite interior del mar territorial del Estado, que son 12 millas. Entonces se trazan de cabo a cabo
de cabo a cabo o de prominencia costera a prominencia costera unas líneas rectas, imaginarias, que no existen en ningún sitio, nada más que en las cartas náuticas, porque cuando tú tienes que proyectar las 12 millas y determinar el límite externo de las aguas territoriales del Estado, ese límite externo no puede reproducir cada pequeña irregularidad de la costa. Entonces, por eso son las líneas de base rectas. Y entonces, los convenios internacionales, sobre todo la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, establecen un régimen más privilegiado a favor de los estados y con más competencia a favor de los estados, incluso que las que hay en el mar territorial. Bueno, entonces quedamos en que hay una línea imaginaria en el mar que tú no la ves y que es la línea de base recta y que lo que hay dentro, lo que hay de tierra adentro son las aguas interiores. Entonces, la competencia de las comunidades autónomas en pesca es en aguas interiores y la competencia del Estado es en el mar territorial, que por desconocimiento y por torpeza, pues ahora por reflejo le llaman las aguas exteriores. Quiere decir que si tú tienes un barco de arrastre que va cogiendo merluza o que va cogiendo salmonete o gamba o lo que sea, ese barco es el mismo barco en las aguas interiores y el mar territorial. Pero tú tienes que mantener a dos administraciones con su conseller, con su secretario de Estado autonómico, con su jefe de servicio, con su equipo de inspección, en el Estado y en la comunidad autónoma. O sea, es una duplicidad de competencia absolutamente absurda con un gasto que no tiene ningún sentido. Pero es que además ahora resulta, ya por profundizar más en el tema, que se publicó una norma nueva en el Reglamento de Medidas Técnicas del Mediterráneo de la Comunidad Europea que decía más o menos que si estás a más de 3 millas de la costa, pues puedes pescar al arrastre. Y entonces el Estado dice que no puedes pescar al arrastre en menos de 50 metros. Y resulta que eso entra en contradicción con la norma europea, porque muchas veces estás a más de 3 millas y no estás en 50 metros y sí que puedes pescar. Entonces la consecuencia es absurda. La consecuencia es que si tú estás, como la Comunidad Autónoma de Valencia no ha legislado, se aplica directamente la norma de Bruselas. Al aplicar la norma de Bruselas, eso quiere decir, resultado práctico quiere decir que es que tú puedes estar en la parte de dentro de la línea de base recta, en la parte de dentro 1 metro, 1 metro hacia el interior. Y entonces estás bien. Pero si tú te sales 1 metro afuera de la línea de base recta, estás cometiendo una falta grave de pesca en fondos prohibidos. Y claro, esto es patético, esto es de imbéciles. Quiere decir que la primera medida decente y coherente que bajo mi punto de vista se debería de adoptar después de que la Constitución se reformara con arreglo a esos principios, pues sería el aligerar la carga económica que tiene el Estado mediante la supresión, lo siento mucho, lo siento en el alma, la supresión de las comunidades autónomas. España ha estado funcionando sin comunidades autónomas muy bien, mucho tiempo, y además, en ese tiempo, pues casualmente la deuda pública de España era cero. Cero. Me refiero al tiempo anterior a 1975. Bueno, al 20 de noviembre del 75. La deuda pública en España empezó cuando empezó la democracia. Entonces, empezaron a vender España a la banca internacional hasta este momento. Y en relación con eso, pues yo también he puesto ahí en ese texto que haya una banca pública. Una banca pública, pero no la banca pública pervertida y corrompida en la que los políticos convirtieron las cajas de ahorro cuando aterrizaron sobre ellas como arpías y como buitres y cuervos para ponerse sobre sueldo, para hincharse con la tarjeta Visa. No, o sea, las cajas de ahorro en los primeros años de la democracia seguían funcionando bien. Y las cajas de ahorro, para el que no lo sepa porque sea joven, pues eran unas instituciones de crédito públicas
que tenían prohibido repartir beneficios y que si los había, se tenían que dedicar a subvencionar obras culturales, y durante muchos años las cajas de ahorro se convirtieron en mecenas de la vida cultural en España. Entonces yo ahora que las han destruido completamente y se las han regalado o vendido o han sido absorbidas por los bancos, la propuesta que hago es que haya una banca pública, que es algo que tiene mucho que ver también con el tema de la deuda. Porque si ahora nosotros imaginemos que la cuenta de resultados anual del Banco de Bilbao, por ejemplo, son 20.000 millones de euros de beneficio, tranquilamente, ¿eh? Tranquilamente. Y así sucesivamente con los demás. ¿Tú sabes la cantidad de dinero que es eso? ¿Qué pasaría si el ahorro de los españoles... Vamos a imaginar, por un momento, vamos a soñar, ¿eh? Vamos a imaginar que de pronto nos volvemos todos coherentes y decentes, se organiza una banca pública y además todos los españoles sacan sus ahorros y su nómina y todo lo demás de los bancos comerciales y lo ingresan en esa banca pública. Pues eso tiene dos efectos. En primer lugar, que desaparecen los bancos. Desaparecen los bancos. Desaparecer los bancos sería un problema si no hubiera alternativa, pero sí que la hay, que es la banca pública. En segundo lugar, nos encontraríamos con que si el Banco de Bilbao Vizcaya, Argentaria, tiene al año 20 o 25.000 millones de euros de beneficios y el de Santander tiene otros tantos y tal, toda esa brutalidad de dinero, que eso es una brutalidad, en vez de ir a los bolsillos de los accionistas o a donde ellos quieran, pues iría ¿a qué? Iría a qué, lo sabéis, ¿no? ¿Verdad que lo sabéis? Lo sabéis, iría a financiar al Estado. O sea, el Estado lo que tendría que hacer sería recibir préstamos de esa banca pública a interés cero. O sea, la banca pública no tiene por qué cobrarle intereses al Estado. Y, por supuesto, a los particulares también, pero a los particulares la banca pública le prestaría dinero a un interés decente y no a un interés indecente. Y entonces nosotros sabríamos que cuando vamos a un banco y domiciliamos la nómina y ingresamos ahí nuestros ahorros mensuales y tal y todo eso, pues ese dinero, los beneficios de todo eso, en vez de llevárselos el diablo o llevárselos los señores estos capitalistas, que es prácticamente lo mismo, se quedarían en beneficio del país. Y entonces, de esa manera, no, hombre, yo no digo que se vaya a aliviar o a desaparecer o a solucionar el problema de la deuda, pero de esa manera, por supuesto que por lo menos España ya dejaría de necesitar el acudir a la gran banca internacional para financiarse con deuda, porque entonces sería el gran banco que prestaría el dinero al Estado para sostenerse y sobre todo para hacer obras, carreteras, puertos y todo esto, pues sería la banca pública. Es que son cosas que realmente es que parece todo tan obvio, todo lo que estoy contando es tan obvio, son cosas que no le veo ninguna ciencia, es que no tienen ninguna ciencia, ninguna. Bueno, otra cuestión. Bueno, vamos por una parte. Vamos a centrar el debate porque has dado un montón de ideas. Por una parte, que te quería preguntar, en la partitocracia, los partidos políticos, que es lo primero que has lanzado, para poder participar tienen que corromperse, o sea, tienen que ser corruptos, si no es imposible participar de este sistema, en tu opinión. Yo, como persona, una vez estaba tomando café con un amigo y le dije que yo nunca iba a entrar en política, excepto que se diera una hipótesis en mi vida, que es que mi vida se convirtiera en un fracaso profesional y personal. Si mi vida se hubiera convertido en un fracaso profesional y personal, yo habría entrado en un partido porque creo que los partidos políticos son un saco de incompetentes en donde va toda la gente que no tiene absolutamente ni idea de nada, pero que le dan un cargo y sin saber nada de nada, pues puede ser presidente de la Diputación, puede tener coche oficial con chofer y todo eso y tal. En cuanto al tema de la partitocracia y de la corrupción y de todo eso, pues doy por hecho que si cualquiera de nosotros entrara en un partido político y pretendiese
actuar de manera honesta, pues duraría 2 minutos, porque o le harían mobbing, o lo echarían, le harían un expediente disciplinario, o qué sé yo. De hecho, yo creo que esta es la razón por la que en España no se consigue que haya listas abiertas. ¿Por qué no hay listas abiertas en España? Si parece tan lógico, ¿no? Porque no puedo elegir yo al que sea de toda la lista, de toda la gente que hay en la lista, al que yo quiero que salga. ¿Por qué tiene que ser el número 1 el que diga el líder del partido? El número 2, el número 3, el número 4 y así sucesivamente, para que solamente entren lo que le dé la gana a este. Porque, siendo los partidos políticos unas correas de transmisión mafiosas y unas organizaciones de delincuencia organizada, prácticamente se puede decir, al servicio del nuevo orden mundial y al servicio de la élite económica, pues no se pueden permitir el lujo de tener un tornillo suelto en la maquinaria, como sería que entrara uno de diputado que fuera honesto. Entonces, la única manera de garantizar frente a los patrones de arriba, frente a la élite económica mundial que les manda y que les ordena y tal, que no se le va a colar ningún individuo honesto que no esté en el juego este de la corrupción y de la traición, pues es coger y decir, no, aquí el número 1, el número 2, el número 3, que son los que van a salir, los pongo yo. Y claro, pues por supuesto que aunque no me he metido yo con ese detalle, porque ese detalle es un detalle de ley electoral, no es un detalle de Constitución. Si las normas jurídicas básicas y elementales, a los grandes principios de la vida política institucional también del país, deben de estar en la Constitución, pero la Constitución no puede defender a tanto detalle como... No, esto en concreto es un tema de ley electoral. No sé si te he contestado, ¿eh? A medias, Carlos. Sí, José, digamos, en materia operativa, en cuanto a lo que hace al juego normal de las elecciones, que hay 4 años para elegir un jefe de gobierno, un porcentaje de la legislatura que se va renovando cada 2 años, ¿tiene alguna propuesta alternativa a ese tipo de régimen? No tengo. No tengo porque te digo que sigue siendo un tema de ley electoral. Yo he hecho un proyecto de reforma a la Constitución para las cuestiones más básicas y más importantes. Pero eso que tú dices es un tema de legalidad, no de constitucionalidad. También una vez fui a dar una conferencia en la Universidad de La Laguna sobre esto y había un alumno que me preguntó que si en el proyecto que yo había escrito se contemplaba la independencia de Canarias, o sea, la posibilidad de la independencia de Canarias. Cuestión de la que, dicho sea de paso, no soy partidario en absoluto, más bien todo lo contrario. Pues bueno, lo que le dije fue exactamente esto. Primero, sentar la base para que una democracia, para que la democracia sea de verdad y para que se lleve a buen fin la voluntad de los ciudadanos con sentido común, con lógica y con buenos propósitos y no como los propósitos que conocemos ahora. Y después, a partir de ahí, pues las cámaras legislativas o la Cámara, porque yo me cargaría el Senado ya directamente. Pues entonces que se pongan a legislar en la ley electoral todas las restricciones que se quieran y el tema. Una cuestión que yo no he puesto, porque no era un tema en el 2012, pero ahora sí, que posiblemente le voy a dar un pequeño repaso, es que yo soy partidario de la jurisdicción única, de la circunscripción única electoral. Esto de las circunscripciones provinciales, diciendo que Federico Trillo representa a Alicante y que además pues representan a qué sé yo y a Zaragoza y a no sé cuánto, pues como ha dicho muy bien y con mucha razón tantas veces Pedro, esto no representan en absoluto a sus electores. Si representaran a sus electores,
lo que harían sería pues tener una oficina abierta en la provincia, en la capital de la provincia, para que la gente pudiera ir allí a decirle, no, mira, mire usted, es que resulta que tengo un problema que consiste en... Pero eso no sucede así, no funciona así. Entonces, yo ya una vez di una conferencia en un foro de regeneración democrática en Gandía, que se llamaba, me parece que, Peligros y falsos héroes de la utopía social, se llamaba así. Y entonces ahí ya una de las propuestas que hice fue la de la jurisdicción única, que además tendría la maravillosa consecuencia de quitarnos de encima el problema en el que posiblemente estáis pensando, todos los que escuchan también, el problema de la desproporcionada, injustificada importancia que tienen los partidos autonómicos en el Congreso. Porque si tenemos circunscripción única, pues estaríamos al porcentaje de votos que sacaran esos partidos en el conjunto del país. Es como se hace en Europa, ¿eh? O sea, en las europeas la circunscripción es España y no hay provincias ni hay historias. Entonces yo creo que eso se debería hacer así y, bueno, pues posiblemente esa parte la debería de modificar para incluirlo. Por supuesto que en la conferencia había una concejala de Compromís, creo que era, que tomó la palabra y me dijo que ya no estaba de acuerdo porque entonces que se iban a quedar sin voz y tal y eso. Bueno, es un punto de vista. Habla de reforma. ¿No es preferible ruptura? Quiere decir, ¿no es preferible empezar de nuevo, con algo nuevo, en vez de reformar algo que nació mal desde el principio? Bueno, mira, yo estudié Derecho. Estudié Derecho contra mi gusto y contra mi voluntad, porque me pareció siempre un aburrimiento mortal. Pero estudié Historia también. Entonces, tanto por haber estudiado Derecho como por haber estudiado Historia, yo me conozco más o menos bien la historia constitucional de España. Yo me conozco más o menos bien la sucesión casi inacabable de unas constituciones hechas por unos grupos liberales contra otros conservadores a lo largo de la historia de España. La constitución que más aguantó, aparte de esta, es la de 1876, que casi coincide en un siglo porque esta es de 1978-1876. Duró, me parece que, no sé si hasta la Primera República, o sea, duró muchísimo. Yo creo que el prestigio de un país se puede, del rigor jurídico del país, que es algo muy importante, que se está perdiendo, por supuesto. También se valora en función de si está dando estos bandazos que se han estado dando o si en vez de eso pues se coge la misma Constitución como hacen los Estados Unidos, que tiene un montón de enmiendas ya, pero que sigue siendo la misma Constitución y se va adaptando a la realidad, pero es la misma. Estados Unidos no han cogido y cada 25 años han cambiado la Constitución, han hecho una enmienda y han hecho una reforma, etcétera. En cuanto a lo de la ruptura o la reforma, pues esos son términos abstractos. Yo lo que te puedo decir es que se puede conseguir esto, digamos que en poco tiempo, sin necesidad de estar esperando 27 años, me refiero, con una fórmula, con una estrategia. Bueno, esta estrategia es la siguiente, a ver, la voy a explicar. Cuando hice el papelito, el manifiesto 2012 es un folio. Tiene espacio para 10 firmas. Y me puse a pedirle, cuando escribí un primer artículo para lanzar el manifiesto 2012, se llamaba ¿Os parece que nos pongamos a organizar la resistencia hoy mismo? Así que se llamaba el artículo. Yo lo que decía era que pedía que la gente se reunieran con otros, especialmente con escépticos, especialmente con personas poco atentas a la realidad, poco críticas con la realidad,
y que le dieran a leer el manifiesto en donde figuran todas estas cosas y otras más que no he dicho, si da tiempo las diré, si no, no, y que firmaran con su DNI, y entonces pedía que me mandasen las firmas al despacho y tal. Y mi propósito era conseguir 20 millones de firmas. Y vosotros diréis, pero qué locura, ¿no? ¿Cómo? ¿20 millones de firmas? Pues sí. Y yo digo, ¿por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? 20 millones de firmas, ¿por qué no? Si tú coges a cualquiera y le pones delante el papel y no hay forma razonable de que te diga que no, esto no me gusta, de esto no me fío, yo esto no lo quiero. Esto lo quiere todo el mundo, lo quiere todo el mundo. Bueno, entonces se consiguen supuestamente 20 millones de firmas. Cuando se han conseguido, se hace una manifestación grande, claro, en Madrid, y se llevan las firmas en la furgoneta y se deja en caja de cartón en la puerta del Congreso, y a partir de ahí no pasa absolutamente nada. En la vida institucional de España no pasa nada, porque faltaría más que alguien se diera por enterado y faltaría más que alguien dijera vamos a hacer algo al respecto. No pasaría nada. Lo que sí que pasaría sería que por fin el pueblo español se daría cuenta de algo que también lo tiene delante y no lo ve, que es que el poder nos pertenece, el poder es nuestro. Y que lo único que falta para concretar eso, que el poder nos pertenece, es que seamos capaces por una vez en la vida de concentrarnos en torno a un objetivo común, en vez de estar peleándonos y dándonos mamporros, que es lo tradicional. Eso sería como una especie de operación de psicoterapia colectiva de los ciudadanos. Una vez que se ha producido eso, y no antes, entonces se coge y se funda un partido político que tiene en su programa electoral como único punto la reforma de la Constitución. Y en sus estatutos se prevé esto es importante, la autodisolución una vez que se haya conseguido la reforma de la Constitución. Ese partido concurre al siguiente proceso de elecciones generales. Si ha conseguido 20 millones de firmas en el manifiesto 2012, pues es coherente pensar que se va a conseguir una mayoría brutal en esas elecciones, y como creo que son 3/5 partes del Congreso y del Senado lo que hace falta para la reforma de la Constitución, pues se podía conseguir. A continuación, lo que hay que hacer, y por eso es en la notaría poner que el partido se va a autodisolver, a continuación lo que hay que hacer es algo muy difícil, que es resistir la tentación de transformar el régimen en un régimen autoritario, porque tengo tanto poder que es que no puedo dejar de utilizarlo y de mandar y tal, y de organizar y ordenar. No, tú te disuelves. La Constitución se ha reformado. Al reformar la Constitución, tú has conseguido que el siguiente proceso electoral sea auténticamente democrático, porque tú vas a poner a la gente, tú vas a poner a un partido millonario como el PP y un partido millonario como el PSOE sentados en una silla al lado de un partido que se llama el Partido de los Pérez, o el Partido de los Amigos del Barrio Peral de Cartagena, o el partido de lo que tú quieras, en igualdad, en plena igualdad. Y entonces estas personas se van a poner a explicar sus ideas, su programa electoral, etcétera, y los electores le van a votar al que le dé la gana. Entonces, la Constitución se reforma, se disuelven las Cortes, se convocan elecciones, ese partido se autodisuelve y se terminó la historia. Claro, yo sé que esto es algo muy teórico y las teorías funcionan todas y son todas divinas y estupendas. Pero aquí la única forma de fracasar es el desánimo, y la única forma de trabajar es el pesimismo, porque si se difundiera el documento, si se difundiera el manifiesto 2012, otro gallo cantaría. Lo que pasa es que, claro, que no se llegó a difundir, o sea, el tema no triunfó en su momento, porque aunque hubo una oleada de entusiasmo y hay no sé cuántos
docena de comentarios en el artículo ese del blog. Después la gente, a la hora de organizar la recogida de las firmas y todo eso, pues sí, se recogieron firmas, pero se recogieron 12.000 o 15.000, no se recogieron 20 millones de firmas. Y después también tropezó con el 15M. O sea, el 15M, yo tenía tengo una amiga activista de Madrid que de forma muy entusiasta me dice, ay, qué bien, pues le voy a pasar esto a los chicos del 15M para que lo publiquen en su revista. Entonces dijeron que de eso nada porque no había sido consensuado. El documento no había sido consensuado. Quiere decir que no había pasado por una asamblea popular y no había sido discutido durante horas y horas y horas y días y días y días y tal. Entonces yo, un ejemplo un poco histriónico que puse en un vídeo que hice el otro día fue que, aunque por supuesto el documento se puede mejorar, faltaría más que no se pudiera mejorar, pero yo decía que había un programa dramático de Adolfo Masilla, que en televisión, en el que había un personaje que había escrito una obra de teatro que se llamaba La honradez recompensada, porque hablaba de uno que se había encontrado 1 millón de pesetas, lo había encontrado dinero, lo había devuelto. Entonces lo pasó por la censura. Y el censor coge, el primero de los censores dice, bueno, no está mal, es un tema que está muy bien y que no tenemos ningún inconveniente, pero yo creo que es que le falta un matiz importante. El título tiene que decir la honradez recompensada siempre, porque con esto nosotros, como buenas personas de calidad moral, lo que hacemos es resaltar que cada vez que usted se encuentre un dinero y tal y lo devuelva, pues usted va a tener recompensa y esto no va a ser un día sí y otro no. Entonces coge el pobre hombre y acepta que le cambien el título y ya no se llamaba la honradez recompensada, sino la honradez recompensada siempre. Pero es que después pasó al otro censor y dice el otro censor, no, bueno, a ver, vamos a centrarnos. ¿Dónde estamos? En España. ¿España no es la reserva moral de Europa? Sí. Pues entonces el título no puede ser la honradez recompensada siempre. El título tiene que ser la honradez recompensada siempre en España. Y así es como se quedó el título. Entonces yo, con mucho respeto a todas las mejoras que se le pueden hacer, que efectivamente se le pueden hacer al documento, pues tampoco tengo ganas de que se discutiera en una asamblea de esas, porque empiezan a ponerle colgajos. Colgajos es una palabra que la digo también con mucho respeto, como por ejemplo empezar a decir que la independencia de Canarias y que todo esto, porque además cuando yo en los primeros momentos recibía aportaciones y recibía ideas y recibía sugerencias, muchísimas eran de temas de detalle pequeño, que ya he dicho que eso está fuera de la Constitución. Entonces, al final, esto es algo que se puede hacer si se siguiera un método y se puede hacer si hay estructura y si hay voluntad, pero sobre todo si la gente deja la desidia que tiene. El Manifiesto 2012 tiene también un par de herramientas adicionales que no las he dicho, pero que las quiero decir antes de cerrar, que son muy importantes, muy importantes, mucho. Nosotros tenemos hoy día un nivel de conocimiento científico sobrado para poder generar energías limpias, energías que no contaminen, incluso energías que no consuman. Y lo digo porque lo sé, y lo sé porque he estado trabajando con el inventor en cuestión y con la persona responsable de esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que ya es un clásico, lo sabe todo el mundo, que cuando alguien inventa un motor que funciona con agua o con café con leche o con vino y cosas de estas, pues hay una multinacional que le compra la patente, el inventor desaparece del mapa, se supone que se ha ido a vivir a Brasil como Dios, pero tampoco se sabe, le compra la patente y esto le pasó a un tipo que inventó hace 20 años el coche, el motor por aproximación de imanes.
El motor por aproximación de imanes no consumía nada. Y desapareció. El señor nunca más se supo dónde estaba. Entonces lo que hacen es que compran las patentes, las dejan inactivas y siguen fastidiando con el petróleo, con los motores de explosión de gasolina, etcétera. Bueno, pues yo lo que digo es que, primero, que en la Constitución, en la reforma de la Constitución, que el Estado tiene que asumir la tarea de impulsar la investigación de este tipo de tecnologías nuevas, pero después una cosa muy importante y muy seria y muy eficaz, es que en vez de hacer como hicieron con mi amigo Simón, que tenía unos inventos, mi amigo Simón está muerto, ¿eh? Podía haber resuelto el problema del cambio climático. Y lo digo muy en serio porque lo puedo decir, en vez de hacer lo que hicieron con mi amigo Simón, que no hacerle ni caso, es establecer un sistema de lo que se llama el Código Civil tanteo, derecho de tanteo y retracto sobre la patente. El tanteo y el retracto son derechos de adquisición preferente. Quiere decir que si yo tengo una oferta de venta de una patente de un motor que funciona con el aire, por ejemplo, y viene una multinacional del petróleo y me la quiere comprar para dejarla inactiva y tal, pues el Estado tiene derecho de adquisición preferente y atención a esto, que esto es lo importante. Ese derecho de adquisición preferente el Estado lo ejerce, se la queda, pasa a propiedad del Estado, pero el Estado está puesto en lo que he escrito, está puesto que a continuación esa patente la pasa al dominio público para su explotación libre y gratuita por cualquiera. Y así es como se consigue el progreso. Así sí, así sí. Y exactamente lo mismo con el tema de las medicinas. Yo tenía una vez a una persona, me comentó, esto no es algo que haya leído en el periódico, esto es un amigo de ella. No era amigo mío, no me lo ha dicho él a mí, pero me lo dijo su amiga, que había inventado un producto, y ha descubierto un producto que tenía una serie de cualidades fabulosas contra el cáncer. Bueno, de estos hay muchos ya. Entonces una multinacional muy conocida, le pagó una fortuna y exactamente el mismo mecanismo, exactamente igual. El tipo desapareció, se fue a vivir la gran vida y nosotros aquí seguimos penando con el tema de esa enfermedad y tal. Pues el mecanismo es el mismo, exactamente el mismo. Esas patentes el Estado las tiene que comprar y las tiene que ceder al dominio público. Y después yo lo que he puesto ahí es que como más o menos yo no soy médico, pero soy conocedor del tema de cómo funcionan las medicinas que no son la medicina oficial, pero conozco bastante. Entonces lo que he puesto es que el sistema público de salud tiene que hacer, primero lo que tiene que hacer es una auténtica medicina preventiva. Yo una vez tenía una amiga que era médico y digo, ¿tú en qué especialidad tienes? Dice, yo medicina preventiva. Bueno, para mí es un misterio. Es un misterio en qué consiste la medicina preventiva oficial. Porque mientras tú tengas unas autoridades de sanidad que se abstengan de informar a los ciudadanos de los hábitos de nutrición perniciosos para su salud y que los dejen tragar lo que sea y que no les informen de cosas como, por ejemplo, lo que he dicho antes de las margarinas. Cuando hay un producto, unas galletas, unos bollos en una estantería de un supermercado y te dicen grasas vegetales, como si fuera toda garantía, el dejar que eso sea así, en vez de advertir, oiga, si usted traga grasas vegetales, usted puede tener un problema de salud que después lo vamos a pagar entre todos. Bueno, eso es la medicina preventiva. Entonces, yo opino que si hubiera una auténtica medicina preventiva en forma de informaciones a los ciudadanos sobre hábitos de salud en cuanto a su nutrición, y si hubiera en el sistema público de salud tratamientos como, por ejemplo, la acupuntura, que en otros países la hay, la reflexología podal y la medicina homeopática, que están tan
denostadas y que han sido tan atacadas por el gobierno socialista, pues bajo mi punto de vista, a lo mejor nos podíamos encontrar con la sorpresa de que había que ir cerrando hospitales porque la gente no se ponía enferma. O sea, nosotros nos ponemos enfermos por razones medioambientales, que es lo que comemos, lo que bebemos y lo que respiramos. Esas son las razones de la enfermedad, básicamente. Entonces, los hospitales se quedarían para atender a uno que se ha caído de un andamio y a uno que lo ha pillado un coche y a uno que tiene un tapón de cera en el oído y poco más. Entonces, estas cosas yo creo que son imprescindibles para que la sociedad del siglo XXI no esté trabajando con tecnología del siglo XIX ni con medios de curación del siglo XIX. Llevamos ya 1 hora de programa. Carlos realiza la última pregunta, el último apunte. No nos vamos a extender mucho en la respuesta porque si no los vídeos duran mucho y no es política del canal, porque si no la gente no se queda con lo fundamental, que es lo importante. Carlos. Sí, José, muy brevemente, hubo algo que se llamó el movimiento de indignados, que bueno, dicho de otra manera, es la cuestión del 15M. Aquello tenía todo el carácter de una resurrección espiritual y moral y cósmica y todo ese tipo de cosas, pero resulta que el resultado final es el de un vicepresidente stalinista y una ministra profesora de sexo libre. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? ¿Se pudrió en el camino o el movimiento de los indignados ha sido podrido, ha sido desvirtuado? Carlos, perdona, pero tengo que negar la premisa mayor. O sea, el vicepresidente primero del gobierno y la ministra de la cosa esta de la igualdad no tienen nada que ver con el 15M. Sí. Lo que pasa es que se han apropiado del concepto. El 15M nadie sabe de dónde salió. Yo lo que sí que te digo es una cosa. Yo he hecho cine y he hecho documentales para televisión, etcétera. Entonces, yo hice el único documental. Tengo hecho un largometraje documental sobre el 15M, que es el único audiovisual que tiene material de rodaje de antes de la manifestación. Después sí, después todas las televisiones han hecho cosas y La Sexta y tal y todo. Pero no tienen ninguno material de antes. Yo tengo material de antes porque yo estuve grabando las performances que se hicieron en Valencia y en la Feria de San Isidro esa mañana antes de la manifestación y tal. Entonces yo más o menos tengo un cierto conocimiento de por dentro. Y estuve en la última asamblea que se hicieron en el local ocupado que tenían en la calle del Pez para decidir ya los últimos detalles de la manifestación, etcétera y tal. Bueno, pues cuando unos días antes yo fui a Madrid a hacer algunas entrevistas a personas relevantes de la organización de la manifestación, me encontré con algo raro. Que me citaron en un local, en un bar de Lavapiés. Y llego allí, y eran las 4 de la tarde y estaba, perdón, me estoy extendiendo, termino enseguida. Y estaba ahí el señor y entro y yo con la cámara y el trípode le digo, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Que tú eres de esto? ¿Eres simpatizante, ¿no? del movimiento Democracia Real Ya? Y dice, no, a mí me han alquilado el local. El local me lo han alquilado. Quiere decir que eso que se podía haber hecho en una casa, se podía haber hecho en otro sitio, se podía haber hecho en un, no sé. Ellos alquilaron el local y pagaron el local. Y de hecho después yo no pude grabar allí porque los frigoríficos me hacían ruido y yo la entrevista no la podía grabar. Y nos fuimos y grabamos delante de las Cortes, ahí en la calle Prado. Entonces, ahí había mucha gente sospecha de que ahí había dinero raro, que no se sabía de dónde había salido, que el movimiento 15M tenía una financiación extraña y tal. Y en cuanto a en qué quedó, pues bueno, a la vista está. En Podemos creo que han intentado apropiarse del espíritu del 15M, pero de una forma puramente, creo que oportunista. Y al final todo bueno, es que era emocionante, ¿eh? Obviamente yo estaba allí en esa manifestación. Yo llegué el primero a Cibeles, el primero. Éramos 4 y no sabíamos si iba a haber gente o no. Y de pronto aquello daban ganas de llorar de emoción porque se puso a tope de gente, pero a tope de un momento a otro. No sabíamos de dónde venía tanta gente. Y sí, claro, ha sido una decepción.
porque eso después pues también se lo ha llevado el diablo. Esto es lo que te puedo decir, pero no sé por qué. Pues muy bien. No sé si tiene alguna consideración final, José, alguna cosa que le quiera decir a nuestra audiencia para despedir ya el programa. Sí, quiero decir una cosa a la audiencia. Primero, gracias por la paciencia. Perdón otra vez por lo que pasó el otro día, que me avergüenza y lo siento mucho. Pero quiero decir una cosa. Yo estoy ahora, y Carlos también, estamos en un grupo internacional de abogados, periodistas y médicos, en donde hay profesionales de Alemania, de Holanda, de Italia. Muchos de Italia. Y tal. Entonces, en lo que estoy trabajando ahora es en un documento básico, porque lo que yo he hecho es una reforma de mi constitución, de la constitución de mi país. Y entonces lo que estoy haciendo ahora, y lo voy a maquetar ya, y lo voy a alargar, es un documento básico para convertir esto en una herramienta universal. Yo sé que esto sí que se puede hacer, porque yo esto lo cojo y se lo mando a los abogados del grupo y esto pues se va a difundir y se podría conseguir, si se consiguiera, en la misma forma que he explicado el procedimiento este de que se hace lo que se hace con la manifestación delante del Congreso y tal y todo eso, que esto es la teoría, que es muy bonita, la teoría. La teoría en el ámbito este internacional pues sería que de la misma forma que cualquiera en España le tiene que decir sí a estas propuestas, cualquiera fuera de España le tiene que decir sí a estas propuestas. Entonces voy a proponer que se mande el documento a todos los bufetes del mundo, que se lo vayan rebotando y tal, para que el que quiera que haga algo parecido. Porque básicamente la cuestión es grave. La cuestión es grave. Si conseguimos superar esto, que lo conseguiremos, si conseguimos que caiga el gobierno, que caerá, nos vamos a quedar con Pablo Casado, con la muchacha esta Inés Arrimadas, que están también en el club de Bilderberg, que lo sé gracias a Pedro y se lo agradezco porque me ha abierto los ojos, lo vi bajarse de la furgoneta y entonces no hay esperanza. La única esperanza es un cambio completo y esto es una herramienta para un cambio completo aquí y fuera de aquí. Pues muy bien. Gracias, José, por esta exposición. Y aquí terminamos la entrevista. Para más información, como sabéis, en mi canal elarconte.com, en mi web elarconte.com y en Telegram, Elarconte, a Carlos Senra. Carlos, ¿dónde te pueden encontrar? Sí, mi canal de YouTube HCI, mi página web educacionhumanaci.com y bueno, luego los medios para los que produzco material fuera de mi propio canal HCI, TLB1, Pandora Informa y El Arconte. Pues muchas gracias, José, muchas gracias, Carlos, y hasta otra ocasión. Muchas gracias, Pedro, muchas gracias, Carlos, y a la audiencia. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego.